Hola chicos, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Buenas profe, tardes. Hola Matías, hola a todos. Em, bueno, empezamos una nueva semana después de un fin de semana largo. Ojalá que lo hayan disfrutado. Yo al menos lo disfruté bastante porque la semana pasada estaba con muchos niños en la casa, tenía 5 niños en la casa y entregamos a 3 a los otros papás, así que tenemos 2 nomás y hoy día vamos a tener uno y vamos a disfrutar de una semana de trabajar y de poder avanzar en las cosas un poco más que la semana pasada. Em, pero bueno, seguimos con la incertidumbre de la pandemia, ¿cierto? Lo que hemos visto en los últimos días es que la región metropolitana y otras partes de Chile también se descontrolaron. Em, Pareciera que la estrategia del gobierno no está funcionando del todo bien, o era de un principio, era un poco descontrolada. Yo creo que no lo vieron venir un poco y no estamos en una buena situación. Sí, hubo una fiesta. em, Supongo que ustedes no andan en eso ni tampoco andan tratando de romper la cuarentena. Yo, yo he roto la cuarentena 2 veces en las 7 semanas, y las 2 veces ha sido porque he ido a ver a mis hijas, una para el cumpleaños de mi hija mayor que estaba en la casa con su mamá, y fui así con mascarilla y con lente y estuve afuera, afuera del edificio donde vive la mamá. Estuvimos conversando como a 3 metros y le di un abrazo, y después del abrazo me llegué a la casa y me saqué toda la ropa y la lavé, etcétera. Esa fue una. La segunda fue que salí y le fui a dejar unas cosas a mis hijas también. Eh, y en ese tiempo, en ese momento no habían permisos para los papás, solamente se podía ir a comprar. Entonces saqué un permiso para ir a un supermercado como a 2 cuadras de la casa de mi hija, y eso, mentí. Pero aparte de eso no he salido de la casa. Hemos estado aquí, llevamos desde, yo creo, como el 15 de marzo que yo no salgo de la casa. Salí una vez a dar vuelta con el perro. Ni siquiera el perro ha salido a pasear. Ya, igual hay patio acá, así que tampoco me quejo, ni él tampoco se queja, el perro digo. Em, pero sí, quizás lo saque a pasear hoy día de nuevo, porque yo estoy en Ñuñoa Norte. Ñuñoa Norte como que no ha salido nunca más de la cuarentena desde que entró, y no sé qué va a pasar. Quizás va a salir ahora porque los números comunales no se ven tan malos, pero todo el resto de Santiago está horriblemente mal. O sea, este es el momento en que la pandemia empieza su explosión, y yo creo que ya incontrolada, porque cuando las cosas estaban mejor, había posibilidad de trazar los casos. Ahora con 1.200 casos o 1.500 casos diarios es casi imposible trazarlo. Entonces, estamos al arbitrio ya de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza dice que la situación es mala y que la gente solamente va a hacer caso ya cuando vea la muerte en su cuadra, o sea, cuando empiecen a pasar cosas malas, ¿sí? Ahí la gente va a volver a reaccionar, se va a volver a entrar y vamos a volver a tener un poco más de una cuarentena más estricta, pero eso ya va a ser probablemente eh, en una mala situación. Sí, en una mala situación, porque en ese momento ya no va a haber nada que hacer, porque como que tiene cierto momentum también la pandemia. Entonces, cuando las cosas están mal y cuando uno ve morir gente en grandes números, eso no se puede frenar, sino que hay que dejar que pasen unas semanas, y ahí recién va a empezar a pasar, y va a empezar a volver a decrecer la curva. Ya, ojalá que me equivoque, pero la verdad no ando muy optimista, y se los digo nomás porque para que se cuiden, traten de evitar lo máximo salir. Sí, traten de comprar cosas, de pedirlas o de hacer una gran compra ahora, luego, y tratar de encerrarse el próximo mes y medio a 2 meses y no salir más. Así lo veo yo al menos. ¿Ya? Como que si estábamos haciendo las cosas exageradamente, ahora hay que hacerlo más exageradamente. Y hay una cuestión bien curiosa de esto, que
Si todos hubiéramos exagerado al nivel de estar en la casa encerrado y no haber tenido ningún contacto, habríamos hecho desaparecer la pandemia, de hecho. Si es que todos hubiéramos hecho eso. Si la pandemia solo continúa porque hay gente que no lo puede hacer, que no puede parar, que no puede dejar de ir a trabajar, que no puede dejar de estar en contacto con las personas, o que deliberadamente no lo hace, como los chicos de la fiesta de Maipú. Eh, pero eso. Eh, bueno, chicos, entonces seguimos con física. Hoy día me gustaría que pasáramos de cinemática y entráramos a fuerza, ya que es el capítulo 4. Para eso va muy rápido, o no tan rápido, pero no voy a hacer muchos ejemplos, ya me voy a, me voy a apoyar en los auxiliares para los ejemplos, pero sí les advierto que aquí voy a salirme un poco de Massman, voy a seguir a Massman bastante cerca, pero me tengo que salir un poco de Massman porque la explicación de Massman de la cinemática del movimiento uniforme es demasiado matemática y la verdad es que confía demasiado en las derivadas y ya dijimos que nosotros no íbamos a tratar de no exigir derivadas en el curso, ¿ya? Pero aquí van a ver qué es lo que hace Massman en el apunte y qué es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer una cosa un poco distinta, ¿ya? Y la idea es que lo hagamos detenidamente para que se entienda, ¿ya? Eso es mi intención en la clase de hoy. Y empezar con dinámica, ¿sí? Cinemática es la parte de la mecánica que tiene que ver con cómo se mueven los objetos. Entonces, hasta el momento, lo que hemos dicho es que las partículas se mueven siguiendo una cierta función posición, ¿cierto? Esa función posición es en realidad una función vectorial y introdujimos este operador matemático o este elemento matemático que es el vector, que nos permite decir dónde está la partícula en alguna parte del espacio euclidiano, del espacio ya sea bidimensional o tridimensional, y con ese vector nosotros podemos seguir las partículas en su movimiento. Podemos definir la velocidad instantánea, podemos definir la aceleración, pero no hemos dicho nada de por qué ocurre ese movimiento, ¿ya? Y cuando uno dice cómo ocurre el movimiento, uno está hablando de cinemática. Cuando uno dice por qué ocurre el movimiento, uno está hablando de dinámica, ¿ya? Y entonces esa es una distinción en mecánica entre cinemática y dinámica. La cinemática solo tiene que ver con la forma del movimiento, ya es como la estética del movimiento. No estoy compartiendo nada de pantalla, me están viendo a mí nomás. Eh, la cinemática tiene que ver con la estética del movimiento, la dinámica tiene que ver con las causas del movimiento, ¿ya? Y entonces, cuando aparece la dinámica, cuando aparecen las causas del movimiento, aparece necesariamente otro concepto que son las fuerzas, ¿sí? Y entonces ahí empiezan a aparecer las fuerzas. Eh, y eso es lo que deberíamos tratar de ver, de empezar hoy día, ¿ya? Déjenme ver, tengo demasiados navegadores abiertos. Aquí estamos. Bueno, entonces, antes de eso todavía nos queda hacer un poco de cinemática, ¿ya? Y la cinemática que queremos hacer es una cinemática que es súper importante, que es la cinemática del movimiento circular uniforme, ¿ya? ¿Y a qué se refiere uno con el movimiento circular uniforme? Bueno, se refiere a un movimiento. ¿Por qué amarillo esto? No, no sé si quiero que, que esto sea tan amarillo. Eh, Aparece una pantalla diferente a la de ustedes. Sí, ¿Están profe, me viendo? aparece Google Académico y aparece su perfil. Está escrito su nombre. Ya, nada que ver. Déjenme compartirles otra cosa. Em, tengo demasiadas pantallas abiertas. Profe, ¿Sí? las cátedras grabadas, ¿dónde las tiene? O sea, ¿dónde las compartió? Las ¿Por Urso? cátedras están en general, están en YouTube. ¿Ya? Si es que si no las ven en YouTube, es porque no las he subido. Tengo un par de cátedras que no están subidas,
¿ya? Y es porque esos videos quedaron muy largos y además ustedes se pusieron a cantar entre medio y también a dibujar la pizarra, entonces las quiero editar antes de subirlas, ¿ya? No he tenido tiempo, no he tenido tiempo de editar el video todavía, entonces cuando lo edite, no la voy a subir así nomás. Es la mejor parte, ¿ya? Bueno, podemos hacer otro video solo con los intermedios, ¿ya? Así como un repositorio de intermedios. Puede ser. Como los bloopers. Exacto, como los bloopers. Ya, déjenme ver a dónde tengo el bitpaper, porque de verdad mi computador es un poquito caótico hoy día. Em, sí, aquí está bitpaper, y esto es lo que quiero compartir. ¿Están viendo el bitpaper o no? No, ahí sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Mm, Ya. sí. Entonces, el movimiento circular uniforme es el movimiento de una partícula que está girando en una órbita o en un movimiento circular, pero que además de ser circular, lo hace con una velocidad constante. Ahora, esa es la definición del colegio, ¿cierto? Porque uno dice, en realidad lo hace con una rapidez constante más que con una velocidad constante, porque la velocidad, de hecho, está cambiando todo el tiempo, y esa es una de las principales razones de por qué es interesante este movimiento. Si ustedes se fijan, si yo lo hago girando, en realidad, sí, lo voy a hacer girando para allá. Esa podría ser el vector velocidad instantánea de la partícula en un cierto momento, ¿cierto? Y después en un momento posterior, por ejemplo, esto podría ser en un tiempo t, en un tiempo posterior, la partícula va a estar girando con una cierta velocidad v de t más delta t, ¿sí? Y la pregunta es si v de t es igual a v de t más delta t. En un movimiento circular uniforme, ¿sí? Esto es el movimiento circular uniforme. Entonces, ¿qué creen? ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que la velocidad en este punto es igual a la velocidad en ese punto? Yo creo que no. No lo es, porque son vectores distintos, No. ¿cierto? Lo que podría ser igual, y lo que de hecho es igual, es que el módulo del vector velocidad es igual al módulo del vector velocidad en otro tiempo. ¿Sí? Así que esto no es verdad, pero eso sí es verdad. ¿Sí? Que en realidad en módulo son iguales. Y por lo tanto, lo que es igual en el movimiento circular uniforme es la rapidez. La rapidez de la partícula es igual. Entonces, típicamente uno tiene la partícula, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, supongamos que yo tengo un eje coordenado acá, y ese es mi eje X, con un vector incluso unitario X unitario, y ese es mi eje Y, con un vector Y unitario. La partícula en todo momento va a estar a un cierto radio r del origen, ¿sí? Y va a describir un cierto ángulo acá con respecto al eje X, y ese ángulo lo podemos llamar phi. ¿Ya? En el movimiento circular uniforme, típicamente uno tiene lo siguiente, que hay una función posición, o como ustedes quieran llamarle a esta función, desplazamiento, que nos indica cómo es la forma de la función phi en el tiempo.
cómo es que ese ángulo phi cambia en el tiempo. ¿Y cómo cambia? Bueno, phi de t es igual a phi 0, o lo que sea que era el ángulo inicialmente en el tiempo, más una cierta variable que en general uno ocupa esta letra para esta variable, omega 0 por t, donde omega 0 tiene unidades de radianes por segundo, ¿ya? O en general los radianes no tienen unidades, chicos, entonces, y chicas. Entonces, uno tiene 1 partido por segundo. La gente a veces anota radián por segundo para enfatizar el hecho de que estos son ángulos, pero también está bien decirle a esto 1 partido por segundo. ¿Ya? Y eso, omega 0, se conoce como la velocidad angular. Y se entiende qué es la velocidad angular, porque en realidad, si uno tiene un gráfico, ¿cierto? De el ángulo phi de t versus el tiempo, y uno sigue ese ángulo acá, la pendiente de esta curva, ¿cierto? La pendiente de esa curva es omega, la velocidad angular. ¿Sí? Y si la velocidad angular es constante, entonces esta curva es una recta con pendiente omega 0, que sería, en este caso, el movimiento circular uniforme. Hay gente que le llama así MSU. Ok, entonces, la velocidad angular, me preguntan por el chat si es que son las vueltas que da el ángulo en un determinado tiempo. No, esa no es la velocidad angular, esa sería la frecuencia angular. ¿Ya? También se puede definir esa frecuencia angular como la cantidad de vueltas que da, por ejemplo, la partícula en un segundo. Ya eso tendría unidades también de 1 sobre segundo, pero no es el mismo concepto que la velocidad angular. La velocidad angular es la tasa instantánea con la que cambia el ángulo por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Están relacionadas la frecuencia y la velocidad angular? Sí. Por ahora no vamos a decir cómo, pero están relacionadas. Entonces, bueno, fíjense que uno puede escribir la posición X en función del ángulo, ¿sí? Y uno la puede escribir así, como X de t igual a R por el coseno de phi, e Y de t es igual a R por el seno de phi. Noten que lo único que estamos haciendo es proyectar el movimiento de la partícula sobre estos ejes. Si extendemos acá el eje un poco, vemos que eso de ahí es R coseno phi, y esto de acá es R seno de phi. ¿Ya? Y pareciera, entonces, que lo que tenemos son una función implícita de la posición con respecto al ángulo en la coordenada X y la coordenada Y. Ahora lo podemos hacer eso súper explícito con respecto al tiempo y reemplazar nuestra función y decir que esto en realidad es R por el coseno de phi 0 más omega 0t. Y esto es R seno de phi 0 más omega 0 por t. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo escribiríamos la posición de la partícula con el tiempo? La posición de la partícula con el tiempo la podemos escribir así como R es igual a X según Y unitario más Y según J unitario.
ojo que los vectores unitarios en el eje X y en el eje Y los hemos estado escribiendo de al menos dos maneras distintas. También lo hemos escrito así. X según X unitario más Y según Y unitario. ¿Ya? Estas dos maneras son equivalentes. ¿Ok? ¿Ya? Son indistintas. Hay gente que prefiere llamarle a los vectores unitarios Y al vector de X, J al vector de Y K al vector de Z. ¿Ya? Y hay otra gente que prefiere llamarle X, Y y Z. Maxman en general tiende a llamarles X e Y, y yo estoy acostumbrado a llamarles Y y J, ¿ya? Pero cualquiera de estas dos notaciones está bien, y mientras ustedes elijan una, también está ok, como la quieran hacer, entendiendo que estos son los vectores unitarios nomás, no importa demasiado cómo se llaman. Bueno, entonces si esto es verdad, que la posición es así, uno podría incluso calcular al tiro la magnitud de la posición, del vector posición, ¿ya? Y si se recuerdan, la magnitud del vector posición es el módulo del vector, ¿ya? Y el módulo del vector es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y eso, como por la forma que tienen estas cosas, ¿cierto? Eso sería r cuadrado por el coseno cuadrado de phi más r cuadrado por el seno cuadrado de phi, y eso tomar la raíz, eso es simplemente r, ¿sí? Porque es r cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, es la raíz de r cuadrado es r. Y eso es medio obvio, ¿cierto? De que en realidad el módulo de la posición es r, porque en realidad la partícula siempre está a una distancia r del origen, nunca cambia, ¿sí? Ok. Ahora, ¿cómo le hacemos con la velocidad, chicos? Bueno, la velocidad, ¿cierto? Debiera ser así, y esto es un poco más enredado. La velocidad debiera ser así. La velocidad debiera ser la velocidad en función del tiempo, debiera ser la derivada de la posición x según x unitario más la derivada de la posición y según y unitario. O, como sabemos, esto es en realidad el límite, ¿cierto? Escribámoslo uno por uno. X punto de t, ¿cierto? Es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de r coseno phi 0 más omega 0 por t más delta t menos r coseno de phi 0 más omega 0 por t dividido por delta t. ¿Se acuerdan que nosotros ya calculamos estos límites así? ¿Que lo hicimos alguna vez? ¿Se recuerdan o no? Sí, usted nos dio un ejemplo. Hicimos un ejemplo, ya ni me acuerdo exactamente. Era el ejemplo de una partícula que se movía como a coseno de omega t. ¿Se acuerdan? Que es lo mismo, es parecido porque sería la misma función. En vez de a es r, y en vez de omega t es omega 0 por t, pero también omega era constante, y lo que vimos era que si la posición era a coseno omega t, la velocidad estaba dada por menos a omega por seno de omega t, ¿ya? Si la posición, en ese caso, en el ejemplo ese que dimos, era z de t igual a coseno de omega t, y la velocidad era menos a omega seno
de omega t. Y ahí calculamos el límite y todo y nos dio así. No voy a calcular el límite porque si no nos vamos a demorar mucho. O sí lo voy a calcular, pero voy a hacer trampa. ¿Ya? El límite acá, si ustedes lo calculan, es simplemente menos r omega 0 seno de omega t. ¿Ya? Y punto, que sería igualmente el mismo límite, ¿cierto? Pero respecto de la función y, es igual a r omega 0 coseno, perdón, esto no es seno de omega t, ojo, que aquí tenemos una función un poco más complicada. Nuestra función en realidad es phi 0 más omega 0 por t. ¿Ya? Y aquí I punto de t es r omega 0 por el coseno de phi 0 más omega 0 por t. Ojo que no he calculado nada acá, ¿ya? No se asusten. ¿De dónde saqué esto? Lo hice al ojo. No lo hice al ojo. Lo hice derivando, ¿ya? Y como lo hice derivando, ustedes no saben de dónde saqué esto de acá, ¿ya? No es necesario que sepan cómo hacerlo, sino que confíen en que ese es el resultado de calcular el límite, ¿ya? Uno puede hacer el límite, el omega 0 no va al cuadrado. No va al cuadrado. No va al cuadrado. Ya no va al cuadrado. Si uno hace el límite rigurosamente, expande los cosenos, ¿cierto? Haciendo coseno de alfa más beta, ¿se acuerdan? Coseno de alfa más beta, coseno de alfa más beta acá, o seno de alfa más beta acá, va a llegar al mismo resultado, ¿ya? Esa es la manera lenta de hacerlo. La manera más rápida de hacerlo es simplemente aplicar la derivada, ¿ya? Por ahora, olvídense de aplicar la derivada, simplemente confíen en que este es el resultado, ¿ya? Pero sí lo pueden hacer con los límites, ¿ya? Eso sí que lo pueden hacer. Ustedes sí saben ocupar los límites y eventualmente podrían hacerlo con los límites. Entonces el resultado es que la velocidad como vector ahora es igual a menos r omega 0 seno de phi 0 más omega 0t según x unitario más r omega 0 coseno de phi 0 más omega 0t según y unitario. Profe, ¿de dónde venía la R? La R está todo el rato en X, ¿cierto? La R es simplemente que la posición de la partícula es este trazo R, que sería el radio Ya. de la circunferencia proyectado sobre el eje X. Entonces, Ya, sí. O de sea, ahí el viene rayo. la R. Claro. Ya, gracias. Ok. Ya, y fíjense que acá, una vez que uno se convence que esta es la velocidad del movimiento circular uniforme, ¿cuánto vale la rapidez? Que sabemos que es constante, ¿cierto? Pero o eso queremos, que sea constante. O suponemos que es constante, porque lo único que nosotros dijimos al principio es que el ángulo está cambiando a una tasa constante, ¿cierto? Yo parto con un cierto ángulo phi 0 y la tasa a la que yo voy rotando el ángulo depende solo de esa constante omega 0. Entonces uno esperaría que la velocidad también dependiera de esta constante omega 0, de alguna forma. ¿Y cómo sería el módulo de la velocidad? Bueno, el módulo de la velocidad va a ser esta componente del vector al cuadrado, más esta componente del vector al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, ¿sí? Así que esto es r cuadrado, omega 0 cuadrado, por el seno cuadrado de phi, más r cuadrado, por omega 0 cuadrado, por el coseno cuadrado de phi. Raíz cuadrada de eso, y eso es r
omega 0. ¿Sí? Profe, ¿no le faltó el seno cuadrado de la otra cuestión? ¿Cuál es el seno cuadrado de la otra cuestión? O sea, es que hizo seno cuadrado de phi, pero era phi más, Ah, pero es que más. no, pero acuérdense que esto de aquí es phi. Ah, ya, cierto. ¿Sí? Sí. Ya, entonces me están pidiendo que para simplificar la vida expliquemos la regla de la derivada. ¿Ya? Y me parece justo, si ustedes lo piden, me parece justo. Si no me lo hubieran pedido, no lo hubiéramos hecho, pero ya que me lo piden, entonces intermedio de cálculo. O sea, operativo, digamos. Operativo, no vamos a, no vamos a demostrar ningún teorema ni nada, solo vamos a ver cómo es la operación de esta derivada. ¿Se acuerdan que la posición en x, ¿cierto? X de t está dado como a coseno de omega t, ¿sí? Ya, entonces, la función derivada de esta función es a, porque es una constante. En general, la derivada, acuérdense que la derivada es el límite. Cuando yo les digo que calculemos el límite cuando delta t tiende a 0, en realidad lo que les estoy diciendo es que calculemos la derivada, si es una trampa nomás, ¿ya? Es solo que calculemos la derivada por el método largo, ¿sí? Y este es el método corto. Ya el método corto requiere de que operemos la derivada. No es una trampa, ¿ya? Es solo que uno sabe cálculo o no, ¿ya? Y si uno no sabe cálculo, no puede ocupar la derivada, pero sí uno puede hacer algunas operaciones de derivada. Entonces, la derivada de esta función es la derivada de la función coseno multiplicada por la derivada del argumento de la función, ¿ya? Entonces, la derivada de la función coseno de x, la derivada de la función coseno de x es la función, y aquí eso se escribe así, una manera de escribirlo así, con esa coma, la derivada de la función coseno de x es la función menos seno de x. La derivada de la función seno de x es la función coseno de x. Entonces, la derivada de coseno de omega t es la derivada de la función coseno, que sería menos seno de omega t, multiplicado por la derivada del argumento de la función. La derivada del argumento de la función es omega. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto al tiempo, y la derivada de la función una constante por el tiempo es la constante, el valor de la constante. ¿Ya? Así que ese es el resultado de la derivada de esta función. Por otro lado, la función i de t es a seno de omega t. La derivada de la función i de t entonces es a por la derivada de la función seno, que es coseno de omega t, por la derivada del argumento de la función. La derivada del argumento de la función es omega. Déjenme darle más ejemplos de esto, porque en realidad es re fácil confundirse. ¿Qué pasa si la función hubiera sido Profe, simplemente, ¿sí? ¿y cómo sabe que la derivada del argumento es omega? Ah, porque en general uno parte dando los ejemplos más simples, ¿sí? Por ejemplo, a ver, esto está cubierto en Massman, ojo. Al final del capítulo 2, al final del capítulo 2 hay una sección que se llama Elementos de cálculo infinitesimal e integral, ¿ya? Y ahí están discutidas algunas de estas definiciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la derivada, ¿cierto? Y esto lo escribe así Massman, la derivada
de la función de f de g de t es la derivada de la función f evaluada en g de t multiplicada por la derivada de g evaluada en t. ¿Ya? Eso es lo que aplicamos acá. No estoy esperando que me sigan con esto, ¿ya? Porque esto es bastante enredado. Entonces, cuando uno tiene que derivar una función que no está expresada directamente en función del argumento con el que uno está derivando, ¿sí? Esto significa derivar con respecto al tiempo la función cuyo argumento es otra función. Entonces, en nuestro ejemplo, f de x es simplemente a coseno de x y g de x es omega por x, ¿sí? Entonces, fíjense, f de t es a coseno de t, pero f de g de t es a coseno de omega por t. Y por lo tanto, la derivada de esto es f punto, es decir, la derivada de la función coseno o de la función a coseno, evaluada en el argumento, que sería omega por t. Entonces, la función evaluada en el argumento, eso sería menos a seno de omega t. Y la otra parte que nos falta es g punto evaluado en t, y g punto es la derivada del argumento. La derivada del argumento es omega. Es una constante. Así que el resultado para nuestro ejemplo es menos a omega seno de omega t. Les voy a dar otro ejemplo, porque ustedes están pidiendo ejemplos de derivada. Ya esto es una distracción, pero supongamos que nuestra función f de t fuera a por t al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada, la derivada de la función evaluada en t? Bueno, resulta que hay una fórmula que nos permite calcular la derivada de cualquier polinomio, ¿ya? La derivada de cualquier polinomio, un polinomio, por ejemplo, que sea x a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1. ¿Sí? Si la función polinomial es x a la n, entonces la derivada de esa función polinomial es n por x a la n menos 1. Entonces, si la función de nosotros es a por t al cubo, entonces la derivada va a ser 3a por t al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto en física? Bueno, que si una partícula se mueve de acuerdo a esta función, a la función a por t al cubo, su velocidad en una dimensión va a estar dada por la función 3a por t al cuadrado. ¿Ya? Y aquí podemos revisar algunos de nuestros ejemplos, ¿ya? A la luz de este nuevo conocimiento, si ustedes quieren. ¿Se recuerdan que en algún momento dijimos, por ejemplo, que la posición de una partícula estaba dada por z0 menos un medio de g por t cuadrado? ¿Cuánto vale la velocidad en ese caso? Bueno, la velocidad en ese caso es simplemente la derivada con respecto al tiempo de la función z. ¿Cuánto es eso? La derivada de una constante es 0. 0 menos un medio de g, todo eso es una constante, por la derivada de t cuadrado, que es 2 veces t. Por lo tanto, la velocidad en este caso es menos g por t. ¿Qué fue lo que hicimos ocupando los límites? ¿Se acuerdan? Ya, último ejemplo de derivada, último, un poco más enredoso.
Y va a ser así. Supongamos que en realidad mi función no es directamente dt, sino que tengo otra función metida acá, que sería x igual a omega 0 por t. ¿Ya? Y tengo que f de x es en realidad a por x al cubo. ¿Cuánto vale entonces la velocidad o la derivada con respecto al tiempo de f de t? ¿Cuánto vale? Bueno, vale la derivada con respecto la derivada de la función f, ¿cierto? Que sería 3a por x al cuadrado evaluado en x, lo puedo evaluar después, multiplicado por la derivada del argumento. ¿Cuánto es la derivada del argumento? El argumento es un polinomio de orden 1, si ustedes quieren. Es t elevado a 1. Entonces, según la fórmula de la derivada, si yo tengo que n es igual a 1, entonces me queda x a la 0, que es 1, multiplicado por 1. Así que en realidad la derivada del polinomio t con respecto a t es 1, multiplicado por una constante es la constante, y me queda así omega 0, y entonces el resultado final sería 3a por omega 0 por t al cuadrado, multiplicado por omega 0. Suena suficientemente raro, pero así es. ¿Ya? Claro, a ver, sinceramente, hay una parte del cálculo de derivada que necesitamos los teoremas y las demostraciones, ya que eso se lo van a ver en cálculo, y me da la impresión de que no lo ven este semestre. O ya están viendo, este semestre están viendo derivadas, no creo. No, ¿no es cierto? Ya. Se Esto es algo. supone que terminamos este semestre con derivadas. Sí, yo también creo. Entonces, por ahora, a mí me basta con que ustedes se lean lo que está en Massman sobre derivada, que está en la página 56 y 57 de Massman. Hay 2 hojas sobre cálculo diferencial e integral. ¿Ya? Sería bueno que ustedes dominaran esas 2 páginas. ¿Ya? Les digo, eso es un universo, ¿ya? Esto es un resumen máximo lo que hace Massman aquí en su libro, pero si ustedes dominan esas 2 páginas, yo me quedo feliz, ¿ya? Y la operatoria de las derivadas es algo que uno tiene que soltar la mano, ¿ya? Y de vez en cuando ustedes pueden tratar de soltar la mano con las derivadas, tratando de hacer los cálculos. Se van a equivocar un montón de veces, ¿ya? Porque no es tan fácil. Hay derivadas que no son tan fáciles, ¿ya? Pero en general, derivar es bastante sencillo. Ya la operación inversa, la integral, es mucho más complicada, ¿ya? Entonces, había un dicho que decían en mi época, que me imagino que todavía lo dicen, que es algo así como que derivar es un oficio e integrar es un arte, ¿ya? Para calcular integrales, en general uno tiene que ser mucho más creativo que para derivar. Derivar es simplemente seguir con una operatoria, ¿ya? Con una serie de reglas más o menos conocidas y claras. En cambio, integrar, muchas veces la integral requiere de mucha experiencia para poder ser resuelta, porque hay un montón de trucos, como ese truco de un día vi una vaca, etc. Y una serie de cosas más, ¿ya? Hay integrales que no se pueden resolver, etc. ¿Ya? Yo no soy fanático del cálculo, a mí el cálculo me sirve como herramienta y en general lo ocupo cuando puedo, pero no soy fanático. Hay gente que le gusta esto, ¿ya? A mí en particular el cálculo no me llama tanto la atención, la parte operatoria, ¿sí? Pero es entretenido saberlo porque ayuda a hacer estas cosas. Bueno, ya, entonces volvamos a nuestro ejemplo. ¿En qué estábamos? Nosotros estábamos en el movimiento circular uniforme y lo que nos dimos cuenta era que el módulo de la velocidad es una constante.
eso era lo que esperábamos, ¿cierto? Esperábamos que fuera una constante. Pues sí, habíamos dicho que el movimiento circular uniforme, la velocidad no era constante, pero la rapidez sí era constante, que es el módulo de la velocidad, y es r por omega 0, es decir, r por la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra primera conclusión respecto del movimiento circular uniforme, y es que la velocidad r es constante, perdón, el módulo de la velocidad es constante y es igual a r por omega 0. Ups. A ver, algunas personas le llaman a eso v. Y está bien si lo escriben así, pero aquí les quiero poner un montón de ojo, porque esto sí que es terrible cuando uno lo tiene que corregir en las pruebas. Por ejemplo, si ustedes ponen b igual a x según y más y según j, ustedes están igualando un vector a un escalar. Esto no tiene flecha, por lo tanto es un escalar, ¿ya? Necesita una flecha para poder igualarse acá, ¿ya? Si yo fuera un compilador, aquí habría un error en el compilador, ¿cierto? Porque ustedes están tratando de asignarle un vector a un escalar, ¿ya? Ese tipo de cosas en general suceden en las pruebas y son malas porque ustedes mismos se confunden después, ¿ya? Y no saben qué es lo que están operando. Cuando ya ha pasado el tiempo y perdieron la flecha arriba de la B, mucha gente se confunde y sigue pensando que eso es la velocidad o la rapidez o lo que sea. Si ustedes son capaces de mantener su sintaxis bien correcta y escribir b igual a r omega 0, esto está perfectamente ok, porque este es la multiplicación de dos constantes y este es un escalar y el escalar es la rapidez, ¿ya? Y no lleva ninguna flecha ni nada, ningún adorno. Ya, olvídense, eso era solamente para subrayar. Y entonces, bueno, el módulo de la velocidad se puede escribir así también, simplemente como v. ¿Ya? En los libros a veces los vectores no van con una flecha, sino que muchas veces en los libros los vectores van como en negrita, ¿ya? Como en una letra negrita así bien, bien sólida. ¿Ya? Y se distinguen los vectores de los escalares porque el vector va en negrita, pero el módulo del vector va así en letra simple cursiva. Son cosas de las definiciones nomás, ¿ya? Ok, entonces, Profe, sí, una pregunta. sí. No vamos a ver lanzamiento parabólico en cátedra porque en los auxiliares estamos haciendo muchos ejercicios de eso. No lo voy a pasar en la cátedra porque necesito adelantarme un poco, ¿ya? La única razón de por qué no lo voy a ver en la cátedra es porque el lanzamiento parabólico es un ejemplo nomás de movimiento en dos dimensiones, no tiene nada de especial, ¿ya? Ya. Así Pero que están más o perfectamente, menos importantes. sí, lo pueden seguir viendo con los auxiliares todo lo que quieran. Ya. Ok, démonos 5 minutos. Déjenme compartirles de nuevo la pantalla. Profe, al final, ¿en qué quedó lo de la idea de a ver si la facultad podía imprimir el apunte de Amazon? Ahora viene algo bastante más complejo, ¿ya? Y lo que tenemos que ver ahora es la aceleración de este movimiento, ¿ya? Entonces, lo primero es pensar nomás físicamente en qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos aquí un movimiento circular uniforme, ¿cierto? De lo que se trata es que la partícula se está moviendo en un cierto intervalo de tiempo delta t, recorre un cierto ángulo, ¿cierto? Que podría uno llamarle delta phi, si uno quiere, en un cierto ángulo delta t. Ahora, ¿cuál es la gracia del movimiento circular uniforme? Que
En cualquier otro momento, si yo pongo mi reloj, ¿cierto? Y hago que pase un tiempo delta t, ¿cuánto voy a haber recorrido de ángulo en un cierto tiempo delta t? ¿Qué dicen, chicos? Ya, están en otra en el chat, no me están contestando las preguntas. ¿Me están escuchando o no? ¿Sí? Es que el profe, una compañera le hizo una pregunta y no la pescó. ¿Me escuchan? ¿Qué? Sí, profe. ¿Qué hola? Sí, profe. Profe, ¿usted nos escucha a nosotros? Usted no nos escucha. Ahí estamos, men. Bueno, voy a poner... Soy yo el que no escucha, entonces. Sí. ¿No escucha? Aprovechen. Pero no le responde. Sí, yo no escucho nada, ya. Y ahora sí los escucho. Ah, chuta. Ya. Dorime. Ya, entonces, a lo mejor sí me estaban contestando. ¿Qué pasa Sí. cuando pasa un cierto tiempo delta t? ¿Cuál es el ángulo? Una compañera le había hecho una pregunta. Ya, por favor. Sí, repítanme la pregunta, porfa. Dale, Easy. Le había preguntado qué había pasado con la idea de si se podía imprimir el apunte de parte de la facultad, o quedó ahí nomás. No, estoy empujando a Isidora ahora, todavía. Voy en el director de física por ahora. ¿Ya? A los otros profes les parece buena idea, así que está bien encaminado eso. Ya, gracias. ¿Sí? Ya, o sea, logísticamente no es fácil, pero yo creo que sí va a resultar. Eso era. Ya, Isidora. Ya. Entonces díganme, ¿qué pasa si pasa un cierto tiempo de t? ¿Cuánto esperaría uno que el ángulo cambiara? Si este ángulo cambió delta phi acá, cuando pasó un tiempo de delta t, ¿cuánto uno esperaría que cambiara el ángulo acá? Delta phi. Delta phi también, ¿cierto? Lo mismo, exactamente lo mismo. Y es porque en realidad ese delta phi por delta t no es otra cosa que nuestro omega 0, ¿ya? Ese es el omega 0, porque en realidad, si uno lo piensa, phi en cualquier momento va a ser igual al phi inicial más delta phi partido por delta t, cualquiera sea el delta t que cambia, y ese delta t podría ser el tiempo respecto de 0, ¿ya? Y ahí recuperaríamos nuestra fórmula inicial, en que phi igual a phi 0 más omega 0 por t. ¿Ya? Así que lo de la velocidad está súper claro. Uno podría darle otra vuelta física a lo de la velocidad, ¿ya? Y mirar un poco más nuestra ecuación acá, nuestro desarrollo vectorial, ¿cierto? Por ejemplo, la velocidad acá, si se fijan, la velocidad va en esa dirección, ¿cierto? Fíjense, tiene una componente negativa en x, ¿sí? Porque como que en x nos vamos yendo hacia el origen a partir de una distancia positiva. Así que la velocidad, nosotros esperaríamos que tuviera una componente negativa en x y positiva en y. ¿Por qué positiva? Porque va como acercándose y alejándose del origen al principio, en el primer cuadrante al menos del movimiento, ¿ya? Y eso es lo que vemos con la velocidad, porque la velocidad, fíjense, tiene una componente negativa en x. Fíjense, el seno en el primer cuadrante de los ángulos, ¿cierto? Entre phi 0 y pi medio, entre 0 y pi medio, va a ser positivo el seno, así que la componente de la velocidad va a ser negativa, va a ser menos un número positivo. Y en el primer cuadrante también del movimiento, el coseno va a ser un número positivo, así que va a tener una componente positiva. Y después, después en el segundo cuadrante, el coseno se hace negativo y la velocidad también se hace negativa en y, porque pasamos del máximo, del punto máximo, cuando el coseno es pi medios, cuando el ángulo es pi medio, pasamos de ese máximo a un mínimo, ¿sí?
y nos vamos ahora acercando al origen en y. Mientras que en x seguimos con una velocidad negativa, el seno sigue siendo positivo en el segundo cuadrante, porque nos seguimos alejando del origen. Pero ahora nos vamos a números cada vez más negativos. Y así, uno puede comprobar que esta velocidad que encontramos acá es razonable, y los signos de la velocidad son razonables respecto de lo que uno esperaría, ¿ya? Pero la aceleración, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con la aceleración, chicos? Aceleración. La primera pregunta que les hago, que ojalá me contesten en vivo, ¿hay aceleración en este movimiento o no? Sí. ¿No? Sí. 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 Sí hay aceleración. Sí. ¿Y por qué si la velocidad es constante o la rapidez es constante? Porque está cambiando el vector. O sea, Al final igual cambia el vector velocidad. Está cambiando el vector velocidad. por la dirección, ¿o no? La dirección está generando una aceleración. Y eso es terriblemente importante. Terriblemente pasa eso? importante. ¿Cómo? Pero entonces es la dirección del vector lo que genera la aceleración. Entonces no es solamente el módulo lo que puede hacerlo. Exacto. La velocidad, como la hemos definido, ¿cierto? Es una cantidad vectorial. Y por lo tanto, un cambio en la dirección del vector es suficiente para producir una aceleración, porque la aceleración es el cambio de la velocidad con el tiempo, ¿ya? En este caso, el límite de la velocidad, ¿cierto? En cada componente con el tiempo es una cantidad que no es cero en este caso, ¿ya? Y esto es lejos lo más enredado lo más enredado no lo voy a decir como enredado, este es lejos el resultado más profundo que hemos encontrado en el curso hasta el momento, ¿ya? En un movimiento cuya rapidez es constante, el hecho de que la dirección del vector velocidad cambie genera una aceleración que no es constante. Perdón, que no es cero. Podría ser constante, ¿ya? Pero no es cero. Y no es cero en magnitud, ¿ya? La aceleración sigue siendo un vector nuevamente, va a ser un vector, pero su magnitud es distinta de cero, ¿sí? A pesar de que la magnitud de la velocidad es constante, la magnitud de la aceleración no es cero, como uno esperaría, por ejemplo, en un movimiento unidimensional. En un movimiento unidimensional, si yo tengo la magnitud del vector, también tengo su dirección, ¿cierto? Y en un movimiento unidimensional, la dirección no puede cambiar. Y por lo tanto, en un movimiento unidireccional, si la rapidez es constante, entonces la velocidad también es constante y la aceleración es cero. En este caso, la aceleración no es cero. Y aquí... Profe, yo tengo una duda. Sí. Dale nomás. Uch. Rayos. ¿A quién perdimos? ¿Quién estaba preguntando? Sorry, chicos, algo pasó. Alguien estaba preguntando algo. Yo. Salvador. Era sobre la aceleración en el movimiento circunferencial, ¿no es constante o sí? Porque como va girando, la flechita del vector va cambiando a medida que va girando hacia el centro, ¿o no? Veamos, no sabemos, ¿cierto? No hemos dicho nada todavía. Entonces, tratemos de imaginarnos cómo es la aceleración. Entonces, yo al menos como me lo imagino, es de la siguiente forma. Supongamos que tenemos nuestro movimiento circular uniforme, ¿ya? Y nuestro movimiento circular uniforme tiene su centro acá. Esto puede ser lo que está fallando. ¿Sí? Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense que tenemos aquí una pequeña tajadita.
en donde nuestra partícula inicialmente está aquí, y eso de ahí es la velocidad en el tiempo t. ¿Sí? Y después, en un tiempo posterior, la velocidad está ahí, y esta es nuestra velocidad en un tiempo t más delta t. Ojo que estos son vectores. Entonces, ¿cuál es la aceleración acá, chicos? La aceleración, ¿cierto?, es el límite cuando delta t tiende a 0 de el vector velocidad en el tiempo t más delta t menos el vector velocidad en el tiempo t dividido por delta t. Esa es la aceleración. Ahora, vamos a nuestro argumento geométrico, que es el siguiente. Si ustedes se fijan, el vector b es un vector así, y cuando pasa un cierto tiempo delta t, el vector b más delta t es un vector así. Ese es el vector b de t, y este es el vector b de t más delta t. ¿Tienen distinto tamaño estos vectores o no? No. No. El tamaño es el mismo, porque la rapidez, que es el módulo del vector, ¿cierto? La norma del vector o la magnitud del vector es la misma. Así que estos dos vectores son iguales. ¿Cuál es el vector diferencia entre estos dos? Lo hicimos en la clase pasada, ¿ya? Y mi manera de hacerlo es media mnemotécnica, es media fome, pero siempre ustedes son bienvenidos de tener otra. Yo lo que hago siempre es dibujar el vector menos delta t, menos el vector negativo. Entonces dibujo el vector menos bt acá. Ese sería el vector menos bt. Es el mismo vector con la misma magnitud, ¿cierto? Pero apuntando en dirección contraria al vector b de t. Sería el vector menos b de t. Y sumo estos dos. Sumo b de t más delta t, lo sumo con menos b de t. Si sumo este vector, entonces obtengo un vector acá, que es este vector de acá. Ese vector de ahí es b de t más delta t menos b de t. Que es lo mismo que dibujar un vector que parte desde la punta del vector b de t hasta la punta del vector b de t más delta t. Así que ese vector de ahí es el vector diferencia. Si ustedes quieren, es el vector delta b. ¿Ya? Con delta b, eso que está ahí. ¿Cuánto es el ángulo que tienen estos dos vectores? Depende de cuánto tiempo haya pasado, ¿cierto? Depende de cuánto tiempo haya pasado. Si ha pasado un tiempo delta t, ¿cuánto vale ese ángulo? Delta phi. Vale delta phi. O también uno podría decir vale omega 0 por delta t. ¿Sí o no? Que sería el cambio del ángulo entre el tiempo t y el tiempo t más delta t. Así que ese ángulo de ahí es omega 0 por delta t. Entonces, fíjense en lo siguiente. Fíjense que la magnitud de delta v es igual al radio de esta circunferencia, si ustedes quieren, multiplicado por el ángulo. ¿Sí? Es como esta fórmula del trazo, ¿cierto? En que uno tiene que el trazo, el valor de este perímetro es r por delta teta o delta phi. ¿Ya? En este caso, r es el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad, o sea, el módulo de v, multiplicado por
multiplicado por el ángulo. Y el ángulo es omega 0 por delta t. Pero la aceleración es en realidad el límite de delta t, de delta v, partido por delta t. ¿Sí? Así que en realidad el módulo de delta v partido por delta t es el módulo de la velocidad. A todo esto, ¿cuánto vale el módulo de la velocidad? R por omega 0. R por omega 0. R por omega 0 cuadrado. Interesting, isn't it? Entonces, el módulo de la aceleración, fíjense, el módulo de la aceleración es R por omega 0 cuadrado. ¿Y en qué dirección apunta? Si nosotros llevamos esto al límite, ¿cierto? Este vector delta V es un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? Y cuya magnitud, entonces, de aceleración es R por omega 0 cuadrado. ¿Hay aceleración en la componente tangencial del movimiento? No la hay, porque no hay un cambio de la magnitud de la velocidad. Entonces, como los vectores son iguales, como estos dos vectores son iguales, todo el cambio de la velocidad se transforma en un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia, ¿sí? Y que tiene magnitud R por omega 0 cuadrado. ¿Ya? Así que nuestro desarrollo geométrico ya nos dice que esta aceleración centrípeta entonces apunta hacia el centro de la circunferencia y vale R por omega 0 cuadrado. ¿Cómo es un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia? Depende del ángulo, ¿cierto? Porque tendríamos que dibujar ahora nuestro ángulo, ¿ya? Y para un ángulo phi cualquiera, ¿cierto? Si yo tengo ese ángulo phi ahí, ¿cómo es un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia? Bueno, aquí podría, por ejemplo, yo dibujar el ángulo, ese ángulo que está ahí, es el ángulo phi. Este vector de aquí es el vector x unitario, y este vector de acá es el vector y unitario, ¿sí? Y acá también, ese es el vector y unitario, o menos y unitario, y este es el vector menos x unitario. Si esto apunta al centro de la circunferencia, ese es el ángulo phi, así que en realidad la aceleración la podría yo escribir así, como menos el módulo de la aceleración, R omega 0 cuadrado, por el coseno de phi, según x, menos R por omega 0 cuadrado seno de phi, según y unitario. ¿Ya? Que es simplemente tomar ese vector que va hacia el centro y proyectarlo sobre el eje y sobre el eje x, con la magnitud que encontré a partir de mi análisis geométrico. Y esa sería la aceleración del movimiento circular uniforme en este caso. ¿Profe? Sí. En esa fórmula, ¿qué dice en el vector de la aceleración? ¿Es como A sub algo menos? En el vector de la aceleración, perdón. ¿O eso es un igual? Creo No, que no, es no, un igual, un igual. en la ecuación general. Ese es un igual. Ah, eso es un igual, perdón. Ya. Gracias. Quedó súper feo. Fíjense que esta deducción que acabamos de hacer de la aceleración no tiene nada que ver con la deducción de Massmann, ¿ya? En la deducción de Massmann, lo que hace Massmann es súper feo, o súper limpio si ustedes quieren. Si ustedes prefieren la deducción de Massmann, yo digo que no, porque la deducción de Massmann es súper matemática. Lo único que hace Massmann es derivar de nuevo esta componente de acá, y derivar de nuevo esta de acá.
Si uno deriva la componente x, lo que uno obtiene es el coseno, pero sale un omega 0 para afuera multiplicando de nuevo, y va a quedar un r omega 0 cuadrado por el coseno. Y aquí va a quedar un r, o un menos r omega 0 por el seno. Así que los dos van a quedar con signo negativo y con un omega 0 cuadrado, que es lo que encontramos nosotros ocupando un método absolutamente distinto, ¿ya? Y nada que ver con derivar. No hicimos ninguna derivada acá, de hecho. Profe, Sí, es que cuando calculó el módulo de delta B, lo sí, hizo con el radio por el ángulo, ¿cierto? sí. Pero eso no es para sacar un arco, ¿o no? Es que, claro, exactamente. Lo que hicimos fue sacar un arco. Eso está permitido porque en realidad en el límite cuando delta t tiende a 0, ese triángulo tiende a, o el tamaño del vector tiende a ser el mismo del arco de la circunferencia. Ah, vale. ¿Ya? Ya. Solo por eso lo podemos hacer. Entonces, aquí quizá uno debiera ser súper riguroso y decir que esto es en el límite cuando delta t tiende a 0. Está permitido que nosotros digamos que esto simplemente se parece mucho a un arco de una circunferencia nomás, en ese límite. Ya, ok. Gracias. Profe, Sí. ¿podría volver a explicar por qué la aceleración va hacia adentro? Por favor, no lo entendí muy bien. ¿Por qué la aceleración va hacia adentro? Hay que irse imaginando los vectores, ¿ya? Entonces, si uno está en esta parte de la circunferencia, está aquí, ¿cierto? Y si uno ya está pasando por acá, el vector velocidad es como aquí está como apunta el lápiz. ¿Están viendo mi cámara o no? Y un poco más allá es como apunta el dedo. Entonces, en realidad, esa es la diferencia entre los dos vectores. Y la diferencia entre los dos vectores es un vector que une la punta del lápiz con la punta de mi dedo. Es un vector que apunta en algún ángulo así. Ahora, cuando el límite tiende a 0, es decir, cuando el vector velocidad va siendo cada vez más cercano a este vector de acá, estos dos se van pareciendo cada vez más, ¿ya? Y esto cada vez va siendo más cerca del centro de la circunferencia. No puedo hacer una demostración matemática de eso, ¿ya? La demostración necesariamente pasa porque ustedes me crean en el límite, que en el límite eso es verdad, ¿ya? Y no sé, yo puedo dibujar más vectores así, ¿ya? Y ustedes podrían creerme o no, pero por ejemplo, aquí ese va a ser el delta B, y este va a ser acá. Entonces, la diferencia va a ser un vector así, pero cuando estoy aquí, el vector va a ser más cercano, y por lo tanto va a ser un poquito más exacto, y cada vez va a ser más exacto, va a caer más exactamente perpendicular a la tangente de los dos vectores, ¿ya? La demostración rigurosa, obviamente, es la demostración matemática de Massmann, ¿ya? Que sería derivar los dos. Cuando derivamos los dos vectores, nos damos cuenta que el vector resultante de la aceleración es un vector que es perpendicular a la tangente de la curva, ¿sí? Y eso es matemáticamente exacto, y es simplemente derivar la velocidad. Así como derivamos la posición para obtener la velocidad, derivamos la velocidad para obtener la aceleración, y el vector resultante es un vector hacia el centro de la circunferencia, y listo. Así que este sería el argumento, entre comillas, físico, ¿ya? Pero requiere, o geométrico, requiere que lo vean, ¿ya? Se tienen que convencer de eso. Yo no los voy a poder convencer, se tienen que convencer solos. Hay que imaginárselo así como con el tercer ojo de la física. Hay que ver esto y mirarlo en imaginación. Ok, yo tenía la intención de que partiéramos con dinámica, pero la verdad es que nos quedan 8 minutos y no es mucho lo que vamos a poder hacer. Lo que sí podemos, obviamente, es hablar un poco de la introducción de la dinámica. Yo ya les
les anuncié que dinámica era un poco sobre la fuerza y sobre el origen del movimiento, ¿ya? Más que describirlo meramente. En cinemática nosotros decimos, hay movimiento circular uniforme, ¿sí? Pero yo no les estoy diciendo por qué esa pelotita o esa partícula se está moviendo en un movimiento circular uniforme. Va a aparecer el concepto de tensión o de fuerza de gravedad. Hay alguna fuerza que está trayendo a la partícula hacia el centro de ese movimiento circular, de manera que esa fuerza es capaz de proveernos de el momentum para cambiar la velocidad de la partícula en todo tiempo. ¿Ya? Son las fuerzas las que nos permiten cambiar el momentum. Y aquí, bueno, aquí aparecen las leyes de Newton, ¿ya? Entonces, Newton se dio a sí mismo el espacio euclidiano, ¿cierto? Se dio sistemas de coordenadas cartesianas y se dio también una variable muy importante que era el tiempo, ¿ya? Y el tiempo en general uno no lo cuestiona demasiado, es parte de nuestra existencia, y en la mecánica newtoniana al menos, el tiempo es una cantidad que fluye de manera constante y homogénea, ¿sí? Y que es básicamente completamente independiente del espacio. Y eso nosotros sabemos, o lo sabremos, o lo sabemos después de Einstein, ¿cierto? Que no es verdad, que el tiempo y el espacio son una sola cosa, sobre todo cuando las velocidades de los movimientos son cercanas a la velocidad de la luz, y que la mecánica newtoniana es un caso particular en que uno puede hacer esa separación entre el tiempo y el espacio. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vivimos más bien como experiencia también, ¿ya? Que en general el tiempo es una cantidad que es independiente de la ubicación o de la posición espacial y que fluye y que no se puede detener tampoco, y que es pareja y que es homogénea y que afecta a todos los movimientos por igual, ¿ya? Entonces, las leyes de Newton, las leyes de la dinámica, son las leyes que nos permiten entender cómo ocurren los movimientos en la física, y ahora uno sabe que toda esta física de Newton es un caso particular, ¿cierto?, de la física a bajas velocidades de la luz, a velocidades relativamente pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Y esa física de Newton es suficiente para resolver un montón de problemas de la vida diaria, ¿cierto?, de la ingeniería sobre todo, pero también problemas de la geofísica, problemas de fluidodinámica de distintas áreas. Las leyes de Newton son probablemente la conquista más importante de la humanidad, sin exagerar, ¿ya? Hasta antes de Newton, los filósofos se debatían de manera irresoluta, si uno quiere, sobre todas las materias posibles, ¿ya? Ahora, por ejemplo, todavía uno puede ver esas discusiones en ciertos ámbitos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? Los filósofos no se ponen de acuerdo nunca con eso, ¿ya? Antes de que existiera Newton, todas las áreas del conocimiento sufrían de esa permanente falta de resolución, ¿ya? De no saber dónde terminan los debates, ¿cierto? Cómo terminar un argumento con un filósofo, cómo ganarle un argumento a un filósofo, cómo ya, no, si tienes razón, tu versión de la justicia es la correcta y esa es la que vamos a seguir ocupando de aquí en adelante. Ya no había una manera de hacerlo. Ya no solamente se debe a esto a Newton, se debe a Newton y a todos sus amigos que decidieron un día que la única manera de romper con un argumento era haciendo un experimento, ¿sí? Entonces dijeron, mira, no me importa quién seas tú, si eres el rey, si eres Newton incluso, o tienes un título nobiliario, o tienes mucho dinero, no voy a creer nada de lo que tú me digas.
tu palabra no es importante, lo importante es lo que diga el experimento. Si el experimento sale a tu favor, entonces eso es conocimiento válido, y si el experimento no sale a tu favor, entonces vamos a tener que cambiar algo de tu hipótesis o de lo que tú estás pensando. ¿Ya? Ese es el cambio fundamental, estoy caricaturizando obviamente, el cambio fundamental que dio lugar al método científico. ¿Sí? El método científico requiere de un experimento, y eso fue lo que hizo distinto Newton y sus amigos desde que él apareció. ¿Ya? No es la teoría, no son estas ecuaciones que nosotros estamos viendo en la pizarra, sino que son los experimentos. Los experimentos fueron los que decidieron a favor de las leyes de Newton. Así que desde la próxima clase vamos a estar viendo dinámica. No sé si tienen alguna duda, chicos.